Buenos días, amados hermanos y hermanas. ¿Cómo nos encontramos en esta mediodía? Bendecidos, bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerle a mi Padre Celestial, ¿verdad? Porque me ha permitido, me ha dado el privilegio y el gozo de poder compartir su palabra en esta tarde aquí con ustedes y con nuestros hermanos allá a la distancia. Bueno, quiero comenzar este mensaje recordándoles, hermanos, que el venir aquí a la casa de Dios pues nos da la oportunidad, ¿verdad?, de venir aquí a dejar nuestras cargas, aquí a que el Señor nos ayude a descansar, ¿verdad?, de todos nuestros problemas y de todas las vicisitudes que día a día nos podamos enfrentar. Y Él nos dice en su palabra, ¿verdad?, allí en Mateo, nos dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así también Pedro nos dice, ¿verdad?, echad vuestra ansiedad sobre Él y Él tendrá cuidado de vosotros. Así que, hermanos, disfrutamos de este día, ¿verdad?, este día tan hermoso que el Señor nos ha regalado para descansar, para confiar en Él y saber, ¿no?, y tener la seguridad que Él nos guarda y que Él nos provee de todo. ¿De qué piensan ustedes, hermanos, que pudiéramos estar o necesitados de descansar en este día? Pues pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Dentro de ellas, pues, las preocupaciones de nuestro trabajo, de nuestras casas. Tenemos temores, nos suceden frustraciones, y también hay situaciones en las que tenemos que enfrentar el día a día. Ya saben, muchas veces las deudas, pues el pagar la renta, el pagar la luz, el gas, el servicio incluso de televisión, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas pues nos provocan ansiedad, a veces frustraciones, angustias, temores. Pero también encontramos otro tipo de situaciones que terminan siendo un poco más desagradables y que tienen que ver con las personas en las que confiamos, ¿verdad? En las personas con las que creemos que compartimos un espacio seguro. Y en este caso me refiero aquí a nosotros, ¿no?, como hermanos en la fe, hermanos y hermanas, que somos la familia de Dios, ¿verdad? ¿A poco de repente nos pudiéramos sentir tristes, ¿no? Porque a lo mejor podemos sentir que no le caemos bien a todos los hermanos, ¿no? O podemos sentir tristeza cuando un hermano pues nos provoca un desaire, ¿no? Entonces no podemos evitar sentir algún sentimiento de tristeza o de falta de empatía, no sé. Estas reacciones ante estas situaciones, hermanos, son naturales, porque pues amamos a nuestros hermanos, ¿no? Y esta reacción se origina de nuestras emociones. Es decir, que lo que hace sentir y pensar en la forma en que los hermanos nos tratan se originan de esas emociones. Ahora bien, el problema no está en sentirnos tristes, dolidos o enojados, sino más bien en la conducta que estas emociones originen en nosotros. Y en este caso solemos tomar dos alternativas. Una, podemos reprimirnos y negar nuestras emociones, la cual repercute hasta en nuestras enfermedades, hasta en nuestra salud, porque nos puede provocar enfermedades el guardarnos ese tipo de emociones, de cualquier tipo de emoción, repercute en el cuerpo. O dos, tomamos decisiones radicales y albergamos ese sentimiento de tal forma que empezamos a sentir pues resentimiento contra esa persona que probablemente ni nos está haciendo daño, ¿verdad? Pero a veces nosotros podríamos malinterpretar esas situaciones, ¿no? Y entonces este resentimiento lo ponemos hacia la persona que creemos que nos está causando daño, la cual pues no solo nos provoca problemas entre nosotros quizás, sino en la iglesia y se traslada hasta Dios. Vemos entonces en las Escrituras cómo el mal manejo de las emociones terminó derivando en acciones que lastimaron a otras personas.
y lastimaron el corazón de Dios. Es decir, se hicieron pecado. Vemos el caso, ¿verdad?, de Caín y Abel, que después de la caída de Adán y Eva, el pecado se introdujo al mundo y en el terreno de las emociones y de las relaciones interpersonales se tradujo en acciones que lastiman y dañan y violentan a otras personas. Fíjese lo que sucede en este caso de Abel y Caín, ¿no? Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín. Caín, lógicamente, no podemos pensar que se sintió frustrado porque su ofrenda no fue aceptada por Dios. Se sintió desplazado quizás porque pudo haberse sentido que Dios prefirió a Abel sobre él, y celoso de su propio hermano. Con toda esta carga de emociones y pensamientos, Caín tuvo dos opciones: o bien hablar con Dios y con su hermano acerca de lo que estaba sintiendo para poder después perdonar a su hermano, o bien guardar esa emoción y ocuparla para desquitarse con su hermano, que fue lo que vemos que él hizo, ¿no? Y en Génesis encontramos y vemos que el Señor quería que Caín soltara esta emoción, tan es así que él fue y lo buscó para hablar con él y preguntarle el motivo por el cual él se sentía así. No tanto fue a hablar con él para juzgarlo, sino para comprenderlo y apoyarlo a que perdonara a su hermano y se sintiera mejor con él mismo. A esto, hermanos, se le llama gracia, porque Dios en su amor va y busca al pecador a fin de que éste pueda dejar su pecado y crecer en todos los sentidos. Si tan solo Caín hubiera respondido sinceramente a la gracia de Dios, otra cosa u otro cantar estuviera sucediendo, ¿verdad? Vemos entonces que desde el principio de la humanidad el pecado en las relaciones interpersonales se traduce en la falta de perdón, la falta de gracia y la falta de reconocimiento de nuestras verdaderas emociones y pensamientos. Bien nos los dijo nuestro Señor Jesús allá en Mateo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Aquí nos damos cuenta qué tan importante es que nuestro corazón sea íntegro, sea transparente delante de nuestro Dios y delante de nuestro prójimo. El salmo es un salmo escrito por David, entonces no podemos encontrar, si ustedes se dan cuenta, dentro de la Biblia la forma de este personaje. Este personaje se caracteriza por tener una profunda relación y honesta relación con Dios, ¿verdad? Que habla desde el corazón, le escribe, le canta, le alaba y le bendice. Ese es el rey David. Vaya, hermanos, sabemos, ¿verdad?, qué cosas no vivió este hombre. Le pasó de todo a David. El intento de asesinato de parte de su propio hijo Absalón, la violación de su hija Tamar, sufrió persecuciones, conspiraciones, enfrentó muchas batallas, venció a Goliat. Cuando lo ungen como rey, ni su familia creía en él. Vivió en el desierto, en las cuevas, en pueblos lejanos de Israel. En fin, le pasó de todo a este pobre hombre, pero siempre se sintió seguro porque sabía que Dios estaba con él, que lo protegía, lo respaldaba en todo momento. No nos cabe duda, ¿verdad?, que David probablemente sintió de todo: miedo, soledad, angustia, tristeza, incomprensión, frustración, etcétera. Así como David, les confieso, hermanos, que su servidora ha pasado por momentos en los que he sentido temor, angustia, me he sentido sola, he sentido la falta de empatía, tristeza, dolor, desilusión. Pero así como David, yo he encontrado, hermanos, mi confianza en Dios,
por lo que puedo entender la forma en la que David se sintió y las emociones que transmite a lo largo de los salmos escritos por él, porque en cualquiera de sus salmos podemos constar este tipo de situaciones. El pasaje que acabamos de leer, el Salmo 27, es un salmo de confianza escrito por David, que nos habla del temor, pero también nos habla de las relaciones interpersonales. David, a través de este salmo, exalta y manifiesta su confianza en Dios. Nos revela cómo enfrenta sus miedos y temores. Demuestra la relación íntima que tiene con su Dios. Expresa de una manera sincera sus emociones. Nos muestra cómo pide ayuda a Dios mientras mantiene una actitud de ofrecer alabanza continua a Dios. Y nos expresa también la forma en que Dios muestra su amor y su bondad con aquellos que le buscan, dándonos la ayuda que necesitamos. Dicho esto, hermanos, vamos a pasar a meditar alrededor del Salmo 27, que nos dice en los primeros 3 versículos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si observamos bien, amados hermanos, David expresa uno de los problemas paralizantes en el ser humano, que es el temor. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué es el temor? Según el diccionario bíblico de Holman, es un sentimiento de alarma resultante de esperar peligro, dolor o un desastre inminente que puede reflejar limitaciones en la vida. En nuestra vida podemos experimentar diversos tipos de temores, entre ellos a los hombres, a las circunstancias de la vida, a la soledad, al fracaso, al futuro, a la oscuridad, a las guerras, a los conflictos o a alguna situación de peligro, ¿verdad? El temor debilita nuestra salud, paraliza nuestra voluntad, nos quita el sueño, entorpece nuestra mente y produce fracaso espiritual porque nos aleja de Dios. El temor es una sombra negra que nos envuelve, nos aprisiona dentro de nosotros mismos. Como creyentes tenemos algo que las demás personas no tienen para disipar ese temor, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque tenemos al Creador mismo en nuestros corazones. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, ¿cómo podemos enfrentar estos temores? El Señor nos da algunas herramientas, ¿verdad? Y dentro de esas herramientas encontramos que debemos leer las Escrituras. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Orando, otra herramienta. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. O, otra más, la meditación. Te guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Isaías 26, 3. Vemos entonces, hermanos, que para vencer el miedo requerimos tener fe, tomarnos de la mano de Dios, tener una íntima comunión con Cristo, pedirle ayuda al Espíritu Santo para poner en práctica la palabra que hemos aprendido y vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. La libertad del temor surge, obviamente, cuando confiamos en Dios. Él nos libera, Él nos da libertad. Esto es cuando tenemos en el corazón la convicción de que Él nos protege, nos ayuda, pues nos los dice en su palabra: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare,
delante de ti caerá. Isaías 54:15. Cuando tenemos esa certeza plena de quién es el Dios que nos ha llamado, que nos cobija bajo su sombra, bajo sus alas, y que nos rescata del hoyo, del hoyo que es nuestra vida, ¿verdad? Podemos expresar las palabras que el salmista ha dejado escritas aquí en este salmo para nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David hace esta afirmación en medio del acecho de sus enemigos que buscaban destruirlo. Pasó muchas veces David por eso. Sin embargo, David sabía que Dios estaba con él, que lo protegía en todo tiempo y en todo momento, pues él ya había pasado muchísimas situaciones de peligro y sabía que Dios era y es, bendito sea Dios, mucho más grande que cualquier amenaza. En estos 3 primeros versículos podemos ver la confianza que David tenía en su Dios y en nuestro Dios, pues ya había experimentado el poder salvador de Dios, su ayuda, su cuidado en los momentos de gran riesgo. Había vivido grandes momentos con Dios por los que su confianza en Él era absoluta. Sabía que Dios lo ayudaría en medio de cualquier situación. Vemos entonces que la única manera de conocer quién es Dios es a través de una relación íntima con Él. David lo conoce muy bien y es por eso que manifiesta con esa firme convicción en su corazón de que Jehová es mi luz. Esto es aquel que disipa toda oscuridad. Dios es la fuente de todo conocimiento y entendimiento, pues lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es la luz del mundo, es la fuente de toda luz. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Es la palabra de Dios la que da discernimiento espiritual ante las decisiones de la vida, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También dice y afirma: es mi salvación, es el que me libera de mis enemigos, de la condenación y del poder del pecado. Me libera de la condenación eterna. Amén, hermanos. Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien te salve. Isaías 43:11. Si ya nos dio la salvación, imagínense ustedes, hermanos, ¿qué otras cosas no nos dará? Afirma nuevamente: es mi fortaleza, mi castillo en tiempos de dificultad, mi lugar fortificado, mi defensa. No solo es mi refugio seguro, sino que también es el refugio de quien Él defiende. Hermanos, no solo se trata de saber que en Él estoy seguro, sino de que tengamos la certeza de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Salmo 34:7. Y mía es la venganza, dice Jehová. Al igual que David, esta debe ser nuestra confianza ante la situación, ante cualquier situación de temor que vivamos. Él es el Dios todopoderoso, el omnipotente Dios, el altísimo, el gran yo soy, nuestro guardador, el que nos defiende y el que nos libera de todo tipo de batallas. Debemos tener el conocimiento correcto de nuestro Dios para poder descansar en Él, para poder encontrar en Él el refugio y la fortaleza que nos describe David. Dice:
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí en este momento, David está viviendo un peligro real, pues los malignos, angustiadores y sus enemigos, pues se habían unido, ¿verdad?, con el claro propósito de dañarlo, de destruir su vida. La idea de comer las carnes que nos da este versículo es esa imagen de esa fiera salvaje que va en contra de su presa. Esa es la imagen que nos da este versículo, esta frase. La escritura nos dice que el Señor las hará caer, porque a Dios no le agradan las conspiraciones para destruir o destruir, porque se oponen a su voluntad sagrada. Aunque el peligro se incremente y aparezca delante de nuestros ojos tan claramente, aunque parezca que no tenemos salida y que todo está perdido, David nos enseña a confiar en Dios y nos dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿De dónde nace esta confianza? Pues del conocimiento de Dios que David tenía. Él está confiado porque dice: Jehová es mi luz en las tinieblas, es mi salvación, es mi refugio, es mi Dios fuerte y terrible y temible, es mi guía por sendas de rectitud. Tendremos pues la plena certeza que en todo peligro el Señor está con nosotros, nos defiende, nos libra de todo tipo de batallas. Y eso hace que nuestro Dios sea nuestro lugar seguro. Cuando llegaba la hora de dificultad, David se refugiaba en la presencia de Dios, su lugar seguro. En el Antiguo Testamento, el templo representaba el lugar físico donde se manifestaba la presencia real de Dios, porque ahí era donde todos podían acercarse y recibir la bendición de Dios. Era allí donde David encontraba la victoria. Y nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Estar ante Dios nos da paz y alivio en los momentos más duros de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que nos pueda dar esa paz, esa confianza tan profunda. Cuando nos cuesta trabajo enfrentarnos al mundo y sus retos, podemos correr a Dios y encontrar esa fuerza que necesitamos para seguir enfrentándonos a todo tipo de situaciones y poder superar nuestras angustias, nuestros temores, nuestras preocupaciones. Buscar a Dios, hermanos, es acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que busquemos su reino de justicia, su reino y su justicia por encima de cualquier cosa. David lo sabe y por eso solo tiene un anhelo en su corazón: buscar la casa de Dios. David no le pide la vida de sus enemigos, ni ser el guerrero más exitoso, sino que su deseo es Dios mismo. Le pide a él, le pide morar permanentemente en la presencia misma de Dios, que es su lugar seguro, que es mi lugar seguro y que es nuestro lugar seguro. Amén, hermanos. David pide estar en la casa de Dios, en el lugar de adoración, donde desciende la presencia de Dios y se eleva adoración a él.
David nos enseña los motivos para buscar la presencia de Dios. Y una de estas es para contemplar la hermosura de Dios. Es decir, para poder meditar en su presencia, disfrutar la forma íntima de su santidad, su gloria, su misericordia, su gracia, su verdad, su justicia, su amor, su dulzura, su compasión y la armonía de todas estas cualidades. Ahora, a través de Cristo, lo podemos hacer en nuestras casas. Solo podemos buscar a Dios en la intimidad de nuestro devocional. También lo podemos hacer a través de nuestras reuniones congregacionales. Por eso nos reunimos hoy aquí, porque juntos buscamos la presencia de Dios y aquí en la reunión de los santos es donde se manifiesta su gloria. Segunda motivo para buscar a Dios, para inquirir en su templo. El templo es el lugar donde juntos como hermanos y hermanas buscamos el rostro de nuestro Señor. Pero también es el lugar en el que nos instruimos los unos a los otros, compartimos las bendiciones que Dios nos ha dado y en donde escudriñamos juntos su palabra. Hermanos, no existen cristianos solitarios, debemos crecer en comunidad, porque todos los hijos e hijas de Dios formamos parte de su iglesia universal. La iglesia universal se vive en la iglesia local, no solos. Por eso su palabra nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El tercer motivo para buscar la presencia de Dios es que en el día malo el Señor lo esconderá. El Señor nos esconde, nos protege. David nos deja claro que no hay días malos. David nos deja claros, que hay días malos y con el Señor se está seguro. Él dará el mejor refugio que pueda tener, escondido en su tabernáculo, resguardado y en su gloria y en su gloriosa presencia. El Señor nos cubre bajo sus alas y nos libera del ataque de nuestros enemigos. El cuarto motivo, me ocultará en lo reservado de su pabellón. Hará que no me encuentren, que no me vean. Cuán glorioso que Dios mismo cubra, que como el salmista en el Salmo 17 nos dice, pueda decirle a Dios que me oculte bajo la sombra de sus alas, o como en el Salmo 31:20 donde dice, afirma que me esconde en la presencia de los malvados, protegiéndome en su presencia. Quinta motivo para buscar a Dios, porque en el día malo Dios me pondrá en alto sobre una roca. La roca es el símbolo de estabilidad y es que no hay nada mejor que en el día malo sentir la estabilidad que Dios puede y quiere traer a nuestras vidas. Dios mismo nos pondrá sobre esa roca inmovible que es Cristo Jesús. Sexto motivo, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Es decir, me dará la victoria. Aunque esté rodeada y mis enemigos verán mi victoria, que es su derrota. Al igual que David, tomemos una actitud de agradecimiento con sacrificio del júbilo en el día en que el Señor nos ha librado de nuestros enemigos. Hasta aquí en este momento parecía que David solo experimentaba tiempos de victoria y de gozo. Ahora vemos que él también tenía luchas, pero conocía el secreto para recuperar la confianza de Dios, y esta es la oración. David clamaba a Dios cuando se sentía inseguro o con miedo. Él sabía que no podía nada por sí mismo, necesitaba a Dios, sentir su presencia, ver su rostro. Nadie podía salvarle, y esa es la seguridad que nos da cuando acudimos aquí a su altar y ponemos nuestras cargas, ¿verdad? Todos nos sentimos inseguros en algunos momentos. Cuando esto sucede, necesitamos clamar a Dios por su ayuda.
ir delante de Él en oración y ruego. Dios siempre escucha a los que ponen su confianza en Él. En Él no hay temor. Y Él no nos abandona en nuestra hora de necesidad. Nos dice: oye, oh Jehová, mi Dios, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Dios, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. El tipo de oración que David escribe es el clamor. Un comentarista nos dice que se trata de una oración profunda, una oración sincera, salida desde el fondo del corazón, pidiendo amor y misericordia. David clamaba fervientemente porque estaba pidiendo algo que nosotros también hemos experimentado: el sentimiento de soledad, de abandono, la falta de empatía. Yo lo he sentido, pero ahora, al igual que David, puedo decir con la completa convicción, y les quiero decir en la versión NBI que me encantó, el versículo 10 del Salmo 27: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Qué linda imagen, ¿verdad, hermanos? Ser levantados cuando somos caídos en los brazos de nuestro buen Padre Celestial. En otras palabras, aunque las personas que dicen querernos, como las que están en nuestra familia, en nuestra comunidad cristiana, porque también sean nuestras familias, en nuestros compañeros de trabajo, que dicen tenernos lealtad, gente en quienes hemos confiado, nos traicionen, nos abandonen y nos pongan en un punto de no saber qué y en quiénes creer, y que su abandono provoque en nuestra alma, que nuestra alma quede por los suelos y nuestro cuadro sea calamidad física o emocional. Con todo, aún con todo esto, Dios nos recibe en sus brazos y nos levanta con todo su amor. Así que nunca estaremos solos, hermanos, porque el Señor ha estado, está y estará siempre con nosotros. Nos toma en sus brazos, nos abraza con todo su amor, nos protege con mucho cuidado y amor. Por eso, hermanos, yo ya no tengo temor. Tengo un Dios que me dirige, me salva y me fortalece. Para ir concluyendo, hermanos, el Salmo concluye con la declaración de esperanza. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Mi esperanza en Dios, ¿verdad? David tenía la certeza, sin importar cuántas dificultades llegarán a su vida. Él sabía que vería de nuevo la bondad de Dios en su vida. Él sabía que en medio de las circunstancias difíciles, Dios traería cosas buenas a su vida. Por eso termina el Salmo animándonos a poner nuestra esperanza en Dios. Él concluye dándonos una palabra de ánimo, diciéndonos que podemos confiar en Dios, porque siempre estará con nosotros y Él nunca nos fallará. Yo así lo creo, hermanos, y lo confío. ¿Y ustedes lo creen? Pablo también nos dice en Romanos: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que cada uno de nosotros, hermanos, aprendamos a confiar en el Señor, a dejar que Él nos defienda, confiando
que Él será quien nos haga justicia y dándonos la victoria. Hoy no temo, porque espero en el Señor. Por lo tanto, el llamado que nos hace el Señor en esta tarde es comprometernos a vivir de forma íntegra y transparente delante de su presencia, aprendiendo a caminar con su gracia, en su voluntad y en su amor, comenzando por reconocer nuestras emociones y ponerlas en sus manos para que Él haga su maravillosa obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque así nosotros podamos vivir en su amor, su gozo, su paz, su confianza, libres de cualquier temor. Oremos, amados hermanos. Señor Padre mío, te damos gracias en esta tarde y te agradecemos, mi Dios, por haber hablado a nuestros corazones a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a mantenernos confiados en ti, que ninguna angustia ni temor se apodere de nuestras mentes. Señor, ayúdanos a confiar en que tú eres nuestra luz, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Tú eres mi Dios, quien protege nuestras vidas. En el nombre de mi amado Jesús te suplicamos en esta tarde que ninguna circunstancia o problema infunda temor en nuestros pensamientos. Ayúdanos, papito mío, ayúdanos a manejar nuestras emociones y a tener una mejor relación con todos aquellos que nos rodean. Ayúdanos, Padre, a mantener la calma ante cualquier conflicto y a mantenernos confiados en ti sin temor, porque tú eres quien nos protege, mi Dios. Si alguien atenta contra nosotros, lo ponemos en tus manos, mi Dios, porque tú, mi Dios, no te gozas con aquellos que se reúnen a conspirar contra otros. Espíritu Santo, danos un corazón dispuesto a buscarte en oración, a siempre buscar tu presencia y pedirte dirección todos los días de nuestra vida. Que cuando vengan tiempos difíciles, confiemos en tu protección, porque eres nuestro lugar seguro, mi Dios. En ti no hay temor. Que siempre te rindamos sacrificios de alabanza y adoración, y que siempre estemos pegados bajo tu amparo, bajo tu protección. Ayúdanos, Señor, guíanos a través de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Te lo pedimos todo esto, mi Dios, y te agradecemos infinitamente por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en el bendito nombre de nuestro amado